Buenas noches. Este jueves 17 de junio, quedará registrado, y hay que anotarlo, como el primer día en que en algún lugar del territorio mexicano comenzó a vacunarse a todas las personas mayores de 18 años. Y fue en Baja California. Ahí están las imágenes, los jóvenes en Tijuana. Lo único que necesitaban documentar era su edad, ser mayores de 18 años, y la residencia en Tijuana, en Ensenada, en Rosarito, en Mexicali, en Tecate. Llegó el día de la vacunación universal, la vacuna para los jóvenes, y le tocó a Baja California. Tengo 24 años. 21 años. Tengo 25 años. Sí, tengo 21 años. ¿Poco nerviosa? Sí, 26. Lejos de ahí, en las 22 cárceles del Estado de México, se vacuna a los presos mayores de 60 años y se da prioridad a quienes padecen de enfermedades crónico-degenerativas. Son unos 3.300 reos, según las autoridades. Estas son imágenes de hoy en la cárcel de Tenango. Y entre los reos vacunados está ese hombre por el que hoy se desató una polémica. Se llama Andrés Filomeno Mendoza y se le conoce como el feminicida de Atizapán. Recordarán que es una historia muy reciente, se conoció hace unas semanas. Habría matado y desmembrado al menos a 17 mujeres. En las redes sociales se cuestionó por qué se le vacuna a él primero que a muchachos que hacen trabajo social y primero incluso que a doctores de hospitales privados. Como sea, avanza la vacunación, aunque no al ritmo de hace poco. Hace 5 semanas se vacunaba a un promedio semanal de 428,000 personas. Hace 4 el promedio superó los 500,000. Hace 3, que fue la semana previa a las elecciones, el promedio de vacunación semanal llegó a un máximo de 622,000 personas. Pero el número bajó la semana pasada a 571,000 y en esta última se pone por abajo de los 400,000. Como se ve en el gráfico, es el promedio semanal más bajo desde el 19 de mayo. Son los números, ahí estaba el gráfico. Suponemos que se trata de ajustes de distribución, porque pues habíamos visto cifras mucho más elevadas hace un par de semanas, más de 600,000. Recordar que el gobierno mexicano, el doctor López-Gatell, dijo que un objetivo era conseguir 800,000 vacunas diarias. Parecía que para allá nos dirigíamos, pero pues estamos viendo que no ha sido así en las últimas semanas. Por cierto, regresando al caso de Baja California, los detalles de este plan de vacunación se presentaron esta mañana en la conferencia del presidente López Obrador y hoy mismo comenzó la vacunación. Llamó la atención que los detalles del plan los presentara la secretaria de Seguridad Ciudadana, Rosa Isela Rodríguez, y no el doctor Alcocer o el doctor López-Gatell. Hace unas horas la secretaria Rosa Isela tuiteó ese video y dijo que al menos hoy la jornada de vacunación se desarrolló en completo orden y con gran participación de los jóvenes. Interesante porque no son las autoridades de salud, sino es la secretaria de Seguridad quien salió a dar la información hoy, quien está tuiteando sobre esta, pues al parecer, exitosa campaña hoy en la mayor parte del territorio de Baja California. A ver, por cierto, este es un trabajo que hubiéramos querido presentar desde principios de semana, no lo hemos podido hacer porque no hemos obtenido la información. Nos han preguntado mucho si sabemos cuándo vamos a poder convertir los papeles, los papelitos que nos dieron, que nos entregaron cuando nos vacunaron, que es en mi caso, es una pequeña hoja que dice qué vacuna me pusieron, la fecha, hay un número por ahí y dice primera dosis, segunda dosis. ¿Cuándo vamos a poder convertir esos papelitos en un documento oficial, digitalizado, que indique que ya estamos vacunados? Esto porque ya en algunos países están comenzando a pedir como uno de los requisitos, o en muchos lugares están dando beneficios por si alguien prueba que ya se vacunó.
y suponemos que pues, no vamos a estar viajando por todos lados y algún día por el propio territorio mexicano con un papelito que diga con eso que eso prueba que nos vacunamos. Hasta el momento pues no hemos obtenido la información. Vamos a ver más adelante cómo se avanza en la digitalización. ¿Cuándo vamos a convertir nuestro papelito en un documento digitalizado y oficial? Vamos en unos momentos, vamos a ver cómo se ha ido avanzando en otros lugares, con otros programas de manera limitada. Regresamos con lo de la información del COVID en unos momentos. El Colegio de Ingenieros Civiles de México presentó los resultados de la revisión física a la línea 12 del metro. La inspección se hizo en el resto de la línea, en la parte de la línea, no la que se derrumbó, todo lo demás. Esto fue lo que encontraron. De acuerdo con la inspección realizada por el Colegio de Ingenieros de México, en 32% del tramo elevado de la línea 12 se encontraron afectaciones con un grado B, es decir, zonas con daños o deficiencias que deben ser analizadas a profundidad. Una de estas deficiencias es la separación entre el puente vehicular de la avenida Periférico y las columnas del metro en la estación Periférico Oriente. La distancia entre las construcciones es mínima. Los ingenieros también pidieron la reparación de las fisuras registradas en algunas columnas ubicadas sobre la avenida Tláhuac. Urgieron la reparación de las fisuras en las tabletas preesforzadas, donde también encontraron un alto nivel de filtraciones. Sobre las piezas conocidas como cabezales, encontraron daños derivados de movimientos sísmicos. Los ingenieros recomendaron una reparación. También pidieron la revisión del refuerzo realizado en el tramo cercano a la estación Nopalera. En la revisión realizada únicamente de manera visual, los 101 ingenieros brigadistas también encontraron otras deficiencias, como separación insuficiente entre vigas, fisuras en las traves, elementos de apoyo deformados y atiezadores de distintos tamaños en las traves. El Colegio de Ingenieros explicó que en el 68% restante del tramo elevado de la línea 12 se registraron afectaciones grado C, que corresponden a situaciones comunes que solo requieren de mantenimiento rutinario. Respecto a los 8.5 kilómetros que conforman el tramo subterráneo de la línea 12, se encontraron goteras, filtraciones e incluso escurrimientos de agua en gran parte de las paredes de este tramo. Deficiencias que podrían resolverse con un adecuado tratamiento de captación y conducción de agua, afirman los ingenieros. El Colegio de Ingenieros concluyó que en el tramo subterráneo del metro no hay daños estructurales o deformaciones que pongan en riesgo su estabilidad, es decir, está en condiciones para operar. Bueno, pues queda la pregunta entonces si el tramo subterráneo de la línea 12 reabrirá o no. La respuesta es no. La mesa técnica de especialistas aconsejó no hacerlo por una razón. El mantenimiento de vías y trenes se debe realizar en los talleres de la estación de Tláhuac y por el tramo derrumbado es muy complicado llegar a esos talleres, es decir, el tramo subterráneo, pues a juzgar por lo que se presentó hoy, no será reabierto hasta que se repare el área colapsada, el área que se cayó. Esto es contrario a lo que había dicho desde hace casi un mes el Sindicato de Trabajadores del Metro, que sí se podía operar por el tramo subterráneo de esta línea. La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, informó que su gobierno ya está atendiendo algunas de las recomendaciones señaladas por los expertos. Claudia Sheinbaum también tuiteó que ya tuvo comunicación con las empresas constructoras de la línea 12 del metro para establecer una mesa técnica independientemente de lo que se determine legalmente en otras instancias. La jefa de gobierno informó también que mañana van a dar a conocer otras medidas para fortalecer el transporte público emergente en esa zona del suroriente, donde por lo visto no habrá metro, durante un largo tiempo. Anoche vimos una parte de la entrevista que Humberto Padget le hizo al señor Sergio René Alvarado, un hombre de 48 años que resultó gravemente herido cuando se cayó, cuando se desplomó una parte de la línea 12 del metro.
también, al final, este señor, este hombre, este superviviente, mandó este mensaje. Cuando el médico me pregunta qué día es hoy, yo le digo que es el día martes y él sonriendo me dice que no, es un día jueves, 24 días después del 3 de mayo. ¿Sabía usted lo que había pasado? No, todavía no estaba enterado. ¿Cómo se enteró? Por lo que me empezó a platicar después mi familia. ¿A 2 de 3 caídas contra la parca? Pues sí, y gracias a Dios se las gané. Y además moviendo los dedos de los pies. Aquí con mis pies. Miren, aquí están. ¿Sabe que dijeron que de hecho usted ya no iba a hablar? Sí, fue lo que me habían dicho, pero aquí estoy hablando yo todavía con ustedes. El gobierno de la ciudad pretende saldar, reparar el daño a quienes perdieron un familiar con 600,000 pesos. No, a mí eso se me hace injusto. ¿Su sufrimiento vale más que eso? El de usted, el de Sergio. Sí, mi sufrimiento así porque no saben lo que se siente estar dentro de un hospital. No sé. Y mi familia es la que ahorita me necesita más. Y mis hijos dependen de todo eso, toda mi familia. ¿No se le despegó ni un solo minuto su esposa, su madre, sus hermanas? ¡Qué solidaridad con usted, don Sergio! Yo pienso que ellos, al estar afuera, fueron los que me motivaron a echarle para adelante y no dejarme caer. Y tomar todas mis rehabilitaciones, sean las que sean necesarias. Meses. Año y medio me parece que es. Queda también para el registro este testimonio. Y hablando del metro y de sus problemas, que no solo son de mantenimiento, de daño a partes de la obra, en otra estación de una línea que no es la línea 2, es la línea A, en la estación Pantitlán, se dio este choque, este pleito entre policías, bancarios y usuarios. Esto se dio anoche. Los otros problemas del metro, de acuerdo con las autoridades del metro, esto ocurrió anoche por ahí de las 8:30, cuando los policías trataron de contener un pleito entre usuarios. Sin embargo, cuando quisieron intervenir y separar a quienes estaban peleando, dicen, los policías fueron agredidos. Esto dejó 8 policías heridos, ninguno de gravedad. En otras cosas, hace una semana informamos del robo de un cargamento de municiones, lo recordarán. Se robaron 2 tráilers con municiones en el municipio de San Luis de la Paz, en Guanajuato. Se dijo que iban 7 millones de balas en esas 2 cajas de los vehículos. La robaron la madrugada del miércoles. Hoy, una semana después, elementos de la Guardia Nacional informaron que encontraron ahí mismo, en el municipio de San Luis de la Paz, una caja de tráiler a punto de volcarse, de colapsarse, dicen, donde estaba un cargamento de balas. No se sabe si son los 7 millones de balas o cuántos son, pero sí lo encontraron, ¿no? Este cargamento, lo informamos la semana pasada, se lo robaron a la empresa Industria Tecnos. La mayoría eran municiones para uso deportivo de cacería. No se informó de personas detenidas. Hasta ahora lo que se sabe es que la carga fue abandonada ahí. Ya se informó a los dueños de la empresa Industria Tecnos, a quienes, por cierto, la Secretaría de la Defensa Nacional, como informamos anoche, le suspendió los permisos para que puedan transportar cartuchos hasta que
refuercen sus medidas de protección para que no vuelvan a robar. Elementos de la Fiscalía General de la República informaron que trabajan en la identificación de los cartuchos encontrados. Se dice que vienen empaquetados y cada caja trae un número de serie, de lote, como debe ser. Una serie de datos que Industrias Tecno proporcionó en el momento de hacer la denuncia. Eso es lo que están haciendo las autoridades. Al ser un número muy grande de cartuchos, pues este peritaje va a tomar tiempo. Las autoridades federales nos informaron que las balas abandonadas, todo indica, sí son las que se robaron hace una semana. Qué extraña historia. El Departamento de Estado de Estados Unidos actualizó su alerta de viaje para México. Le pide a los estadounidenses que lo piensen bien. Si quieren viajar a México, advierte sobre la situación en 16 estados, la mitad del país, donde, según el gobierno de Estados Unidos, prevalecen los crímenes y los secuestros. Y en particular pide no viajar a Colima, a Guerrero, a Michoacán, a Sinaloa y a Tamaulipas. Además, subieron el nivel de riesgo para Baja California y Guanajuato. Los colocó entre los estados a los que pide a los estadounidenses que reconsideren el viaje. La situación mejoró para Campeche y Yucatán, los únicos dos estados para los que, de acuerdo con el gobierno de Estados Unidos, no hay ninguna alerta y pueden viajar tranquilos. Por la mañana tuvimos, después de casi un mes, tuvimos la oportunidad de, casi un mes de estarla buscando, de conversar con Sudiquei Rodríguez, esta joven ex candidata de la alianza PRI-PAN-PRD a la alcaldía de Valle de Bravo. Nos dijo que el grupo criminal que se la llevó el 17 de mayo, hace un mes, la tuvo retenida por 5 horas y que desde ese día ella, su familia y su equipo eran vigiladas por ese grupo criminal, por lo que se tuvo que ir de Valle de Bravo. Sudiquei nos dijo muchas cosas, entre otras esta. Hubo una serie de intimidaciones, atentaron pues sí contra nuestra integridad, y creo que lo más valioso hoy en día era que yo estuviera bien, que mi familia estuviera bien, sí. Y pues que no valía la pena pues sí un cargo político y exponer de esta manera nuestra vida. Tengo aproximadamente ya un mes fuera de Valle de Bravo. En este momento pues también sigo resguardada por el gobierno del estado y pues muy vigilada y cuidada, por supuesto, porque pues sí han continuado las amenazas. Sudiquei Rodríguez. El presidente del PAN, Marco Cortés, informó que, o nos dijo al menos a nosotros, que el crimen organizado intervino en las elecciones del Estado de México y también en otros estados, mencionó varios, entre ellos Sonora, y que lo hicieron en contra de los candidatos de la alianza que formaron PRI-PAN-PRD y siempre apoyando a los candidatos de Morena. Hoy tuve oportunidad de conversar con el gobernador electo de Sonora, con Alfonso Durazo, quien ganó por una enorme diferencia de votos y negó categóricamente que el crimen haya apoyado a Morena en Sonora. No registro yo ningún ejemplo, ningún incidente de esa naturaleza. ¿Ninguno, Alfonso? No lo registro, absolutamente ninguno. Lo que haya ocurrido en otros estados es otra cosa. No se dio absolutamente, no registro ningún incidente, ni a favor del PRI, ni del PAN, mucho menos de Morena. Mucho menos de Morena. No, absolutamente no. No registro ni un solo caso, dice Alfonso Durazo, que sale a enfrentar estas versiones. Las habíamos escuchado sobre todo en Sinaloa, las hemos visto en el Estado de México, y en el caso de Sonora, dice Alfonso Durazo, no registro un solo caso de participación, de injerencia, de presión, de intimidación de los grupos criminales en favor de Morena. Ahí en Sonora, hay que recordar, fue asesinado hace más de un mes un señor de nombre Abel Murrieta. Él era candidato de Movimiento Ciudadano a la alcaldía de Cajeme. Había tenido varios cargos públicos allá en Sonora. Bueno, la Fiscalía de Justicia del Estado reportó que están trabajando para que los responsables no queden libres. Pues sí, aseguran que resolver el homicidio de Abel Murrieta es prioridad para la Fiscalía.
Pues sí, suponemos. Kimberly, buenas noches. Buenas noches, Ciro. Y hablando de asesinatos, vamos ahora con el asesinato de un periodista. Esta mañana fue asesinado el periodista Gustavo Sánchez Cabrera. Esto fue en el municipio de Santo Domingo, Tehuantepec, allá en Oaxaca. Él era dueño del portal de noticias La Policíaca, La Nota Roja de Oaxaca. Su trabajo se centraba básicamente en temas de la política local. Gustavo Sánchez fue atacado a balazos cuando iba en compañía de otra persona en una motocicleta. La otra persona resultó herida, pero se encuentra estable. El periodista, este es un punto muy importante, ya había sobrevivido a otro ataque armado en julio de 2020. También había denunciado que amenazas constantes había en contra de él. La Fiscalía de Oaxaca informó que una de las líneas de investigación del asesinato será el trabajo que realizó durante el periodo electoral porque denunció a grupos políticos y actividades ilícitas. Y hablando de asesinatos de periodistas, Juan Francisco Picos Barrueta, conocido como El Quillo, fue sentenciado a 32 años de prisión por el asesinato del periodista Javier Valdés, que ocurrió en 2017 en Culiacán, Sinaloa. Este hombre fue uno de los 3 sicarios que le disparó a quemarropa a Javier Valdés en mayo de 2017, cuando el periodista salía de las oficinas del semanario Río 12. La Fiscalía General de la República había solicitado la pena máxima, que era de 50 años. Todavía falta por procesar al autor intelectual, quien, de acuerdo con las pruebas presentadas en el juicio, es Dámaso López Serrano, mejor conocido como el Minilic. Este sujeto es ahijado del Chapo Guzmán y se encuentra preso en Estados Unidos. Sí, y bueno, vamos a ver las cifras de las últimas 24 horas. Ahí tenemos la India, que no logra bajar, 3.743 muertos. México, 168, menos que ayer, aunque sigue siendo pues una cifra lejana del cero. Brasil ha bajado un poco con 233 y Estados Unidos 332. Bajando, todas las noches vemos cómo va bajando Estados Unidos. Y en las cifras ya globales, México, 264.433 personas muertas por COVID en las cifras reconocidas por el INEGI, la Secretaría de Salud. Brasil, pues quizá mañana estemos dando aquí la noticia, mañana o el fin de semana, de que alcanzó el 500,000, esa cifra terrible. Y la India, al paso que va, no va a tardar mucho más. La India está avanzando rapidísimo. Hace un par de semanas, Ciro, recordarás que decíamos ya casi va a alcanzar la India a México, ya casi va a alcanzar, y ya son más de 110,000 más que en México. Y anoche también informamos sobre las publicaciones que se hicieron desde las redes sociales del partido Encuentro Solidario. Había mensajes en apoyo al movimiento gay que no coinciden con los principios del partido. El community manager del PES de este partido habría hecho esto porque supuestamente no le pagaron. Hoy el PES informó que ya recuperó sus cuentas, acusó que fue una falta de respeto en contra del partido y además adelantó que van a seguir con el proceso legal en contra de quien hizo las publicaciones, pues el supuesto adeudo no es su responsabilidad, sino del proveedor al que pagaron para que manejara sus redes sociales. Vamos. Que fueron 24 horas. 24 horas y pues demasiados comentarios. Sumaron una cantidad de seguidores y de likes impresionante por estas publicaciones y el logo, que era la bandera arcoíris. Vamos a otras cosas. Amigos y familiares de María Fernanda Olivares y de Fernanda Cuadro, las 2 mujeres atropelladas en Iztacalco el sábado, realizaron una marcha a la Fiscalía de la Ciudad de México. Ahí en la Ciudad de México, en la Fiscalía, los manifestantes pegaron la foto de Diego Armando Helguera, el responsable de haberlas atropellado. Luego de la protesta, familiares de las jóvenes fueron recibidas por autoridades de la Fiscalía. Aunque no pudieron dar información sobre la reunión, aseguraron que están conformes con el trabajo que está realizando la Fiscalía sobre este caso. Y bueno, esta noche un grupo de ciclistas protestó en el Zócalo de la Ciudad de México para exigir justicia por las muertes viales en la Ciudad de México. Los ciclistas comenzaron su rodada en el Auditorio Nacional, avanzaron por Paseo de la Reforma. Esto lo hicieron arrastrando cajas que simulaban ser ataúdes. Las cajas llevaban los nombres de quienes han muerto en accidentes viales. Esta protesta se da 3 días después de que un ciclista muriera arrollado por un trolebús cuando iba en el carril compartido por la colonia obrera. Interesante destacar también en esas imágenes
cómo ha cambiado el tono de las protestas de los ciclistas. ¿Te acuerdas que aquí presentamos imágenes? Ahí están. Aquí presentamos hace 3 meses, 5 meses, esos viernes de furia, cómo agredían a automovilistas, a gente que trataba de romper los cercos que ellos formaban en sus protestas. Ha cambiado mucho el tono. Yo pienso que eso les va a ganar muchas simpatías. Claro que sí, sobre todo con esas cajas en una ciudad que ya lo vimos, una ciudad que no le da la bienvenida a la violencia. Parece ser, lo veremos. Así es. Sí. ¿Mañana nos vas a traer la respuesta? Espero que sí. Espero que sí. Vamos a buscarla desde este momento. La del, ¿cómo la llamamos? Para que no se confunda con pasaporte COVID, la digitalización de... Tu identificación como vacunado, tu identificación legal, vigente y digitalizada, que estás vacunado. Sí. Bueno. Gracias, Ciro. Gracias. Y bueno, sobre otro tema, el bloqueo a las vías del tren en Michoacán. Se cumplió ya una semana. Luego de reunirse con autoridades, los pobladores de la comunidad de Tomentán, en Michoacán, retiraron el bloqueo que mantenían, ojo, nada más el que mantenían sobre la carretera. Es una parte de la autopista siglo XXI. Ya permitieron, ahí está, el paso, pero dejaron pasar a los camiones, pero mantienen el bloqueo en las vías del tren y aseguran que si mañana a las 10 de la mañana no hay noticias de la persona que se encuentra desaparecida y por el que han hecho esta protesta, van a volver a bloquear la autopista. Bueno, Javier. Sí, regresamos con 2 historias. ¿Por qué Paola Espinosa no va a los Juegos Olímpicos? Y aparte, ¿qué ocurriría en México si tenemos un episodio como el de Eriksen? ¿Estamos listos? Regresamos con eso. Regresamos con eso y bueno, y regresamos. Gracias por sus comentarios. A ver, gracias por lo que están diciendo y por la crítica que nos están haciendo, creo que con razón, por este tema del pasaporte COVID o el digitalización de los datos de nuestras vacunas. Son 2 cosas distintas. Vamos a regresar. Muchas gracias por sus comentarios, muchas gracias. Al parecer hay una confusión entre el pasaporte COVID y la digitalización de los vacunados en México. ¿A qué nos referimos esta noche aquí? En que hoy no existe en México una forma o una plataforma en donde quienes nos vacunamos podamos ingresar los datos de nuestro papelito, en algunos casos 2 papelitos de vacunación, para obtener un comprobante digitalizado que pruebe en México, y suponemos que más adelante lo pruebe en otros lugares, que ya recibimos la dosis completa de Pfizer, AstraZeneca, CanSino, Sputnik, de la vacuna que nos hayan puesto. La pregunta es, ¿cómo podemos probar con un documento oficial digitalizado que ya estamos vacunados en México y en el mundo? ¿O lo vamos a probar con nuestro papelito que nos dieron en los centros de vacunación, en Ciudad Universitaria, en fin, en donde nos hayan vacunado? Esa es la pregunta. Y hoy no obtenemos una respuesta. No obtenemos la respuesta de, 1, si esa digitalización se hará. 2, si fuera el caso, si se hace, a partir de cuándo se hará. Tarde o temprano va a existir un documento, un pasaporte global de vacunación. ¿Cómo nos vamos a registrar los mexicanos? Esa es la pregunta. Mañana vamos a trabajar para tener más información sobre este tema. Se quedan con ¿Qué importa? Muchas gracias por sus comentarios y por sus críticas. Y tienen razón. Sí, falta información. La vamos a buscar y vamos a tratar de presentarla mañana. Se quedan con ¿Qué importa? Gracias, buenas noches. Ánimo.